Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro webinar de Millennials Consulting. El día de hoy vamos a tener un webinar en el cual vamos a hablar acerca de lo que son los flujos de trabajo. Yo sé que ustedes están cansados ya de hacer todos los días tareas repetitivas, ver a qué personas tenemos que llamar, tener que estar redactando el correo electrónico que le vamos a mandar a nuestros clientes, tener que estar buscando en nuestra agendita qué cita tenemos para hoy, etcétera, etcétera. Pero si yo les digo que con las automatizaciones que nos trae Soho CRM, esas tareas repetitivas las podemos eliminar, ¿qué me dirían? Yo creo que les gustaría a todos esta idea. Entonces, bueno, hoy, como les había comentado, vamos a empezar a hablar acerca de los flujos de trabajo. ¿Qué son los flujos de trabajo? Los flujos de trabajo lo que te permite en realidad es automatizar tareas, ¿vale? Automatizar tareas en cuanto a, por ejemplo, si tienes que mandarle un correo a un cliente, pues tú automatizas en base a los criterios que tú quieras ese envío de ese correo y pues lo manda automáticamente. Tú no tienes que estar pendiente de si ese correo se ha enviado, si no se ha enviado. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer dos pruebitas, ¿vale? De cómo se realizan los flujos de trabajo. Y, por supuesto, me interesa explicarles cada uno de los pasos que hay que hacer y qué representa cada una de las acciones que nosotros, al momento de hacer clic para realizar la automatización, o sea, qué representa lo que estamos haciendo. Entonces, nada, yo voy a empezar a compartir pantalla. Cabe destacar que todos estos vídeos, ¿vale? Los hacemos en pro, por supuesto, los hacemos muy genéricos. Evidentemente, cada una de las empresas va a requerir sus automatizaciones y sus flujos de trabajo, depende de lo que salga en consultoría. Porque si bien es cierto, como les dije en el vídeo anterior, que la verdad era que de gestiones básicas de CRM, fue bastante pues global, cada empresa va a necesitar las automatizaciones que requieran sus comerciales, ¿vale? En base a los objetivos que se quieran lograr. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración siempre. A mí aquí lo que me interesa, número uno, es que sepan qué es el CRM, para qué sirve, ¿vale? Y luego tener conocimientos básicos de la herramienta, porque al final la herramienta es una herramienta. Al final la digitalización, como siempre les he dicho, está en las personas. Entonces, nada, voy a compartirles pantalla y vamos a iniciar lo que viene siendo el día de hoy, nuestro webinar. Entonces, nada, compartimos pantalla. Cabe destacar que, recordando un poquito lo que hemos visto en la clase pasada o en el webinar pasado, hablábamos de lo que son las gestiones básicas del CRM, hablamos de los posibles clientes, hablábamos de los contactos, hablábamos de las cuentas y hablábamos de los tratos u oportunidades de venta. Entonces, muchas veces para nosotros poder acortar las tareas dentro de estos tres módulos, tenemos que realizar lo que vienen siendo los flujos de trabajo, ¿ok? Entonces, para realizar los flujos de trabajo nos vamos primero a la configuración, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Esta herramienta que tenemos aquí al lado del logo de la empresa. Nos vamos a reglas de flujo de trabajo, ¿vale? Y luego en la regla de flujos de trabajo lo que damos es a crear una nueva regla. Cuando creamos la nueva regla nos pregunta ¿a qué módulo tú deseas crear esta nueva regla? O sea, ¿en qué módulo tú deseas que se aplique esta nueva regla? Entonces aquí obviamente nos dan todos los módulos que estuvimos discutiendo en la clase pasada y lo vamos a hacer con los posibles clientes. Entonces, el nombre de esta regla va a ser un envío de correo en la fase 1, ¿vale? En la fase 1 de posible cliente. Ahora les vamos a explicar lo que viene siendo la fase 1 de posible cliente. Entonces, esto es lo que se nos dice cuando iniciamos la regla de flujo de trabajo. Nos dice cuándo. Es decir, cuando tú deseas que esta regla se ejecute. Tenemos tres opciones. Tenemos al realizar una acción para el registro. Tenemos en una fecha u hora o tenemos basado en una puntuación. Cuando hablamos de realizar una acción para un registro, pueden haber diferentes tipos de acciones que se le hace a un registro. Puede que sea directamente cuando solo se crea este posible cliente. Puede ser cuando se cree o se edite a este posible cliente. Por ejemplo, doy un ejemplo aquí, ¿vale? En las fases. Si tenemos un posible cliente que ha ido de fase en fase, pero luego, por ejemplo, teniendo como las fases, los estados del posible cliente, por ejemplo, si yo he contactado a este posible cliente, eso es un estado de posible cliente. Si yo tengo una fecha para recontactar nuevamente con este posible cliente, esa es una fase de posible cliente, ¿vale? Entonces, podemos realizar este flujo de trabajo, uno, cuando se cree, dos, cuando se cree o se edite, entendiendo cómo, por ejemplo, que el posible cliente pase de no contactado a intento de contacto, ¿vale? Entonces, luego intento de contacto pase a fecha de recontactar. En esa fecha de recontactar, pues resulta ser que no hemos podido contactar con él y nos vamos nuevamente a intento de contacto. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es cuando hablamos de editar, ¿vale? O cuando se cree y se edite.
Luego tenemos la actualización de un campo. Cuando, por ejemplo, un campo, ¿vale? Entendiendo como campo lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando un campo se realiza alguna actualización en ella o, por ejemplo, se elimine, ¿vale? Un posible cliente. Entonces, aquí en este caso en específico vamos a explicar la regla que vamos a hacer. La regla que vamos a hacer es la siguiente. Dentro del flujo que tenemos de posibles clientes, tenemos un funnel, como les había explicado en la clase pasada, y dentro de los posibles clientes tenemos diferentes fases, ¿vale? Para nosotros poder cualificar a este posible cliente y, por supuesto, convertirlo luego en un contacto para poder crear así una oportunidad de venta. Entonces tenemos que dentro de las fases de posibles clientes tenemos diferentes fases. Tenemos la fase de no contactado, tenemos la fase de intento de contacto, tenemos la fase de fecha de recontactar o tenemos la fase de no interesado, ¿vale? Cabe destacar que esto siempre me gusta acotarlo. Estas son fases genéricas, ¿vale? Va a depender, como siempre lo he dicho, de cada uno de las estrategias comerciales que se tenga cada uno de los negocios. Entonces, en este caso nos vamos a crear o editar. Aquí hay un botón que dice, repite este flujo de trabajo siempre que se edite un posible cliente. A ver, esto va a depender, porque aquí, por lo que nos dice es que cada vez que yo quiera editar un posible cliente, cualquiera que sea, en estas condiciones, por supuesto, se repita esta regla. Entonces, a mí, en esta regla, pues, sí me interesa, por ejemplo, que el cliente sepa que yo he intentado contactar con él. Entonces, nos dice, ¿a qué posibles clientes? Esto es lo que viene siendo la condición número 1, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora es cuándo vamos a aplicar esta regla. Entonces, esta regla la vamos a aplicar una vez que se cree o se edite un posible cliente, ¿vale? ¿En qué condición? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de las condiciones, hablamos de qué criterios nosotros vamos a tomar en consideración para nosotros poder realizar este flujo de trabajo. Entonces, el criterio que nosotros vamos a tomar en consideración en este caso va a ser la fase, ¿vale? Como ya les he explicado, vamos a utilizar, o el estado, en este caso es el estado, y tenemos que el estado va a ser, que aquí hay dos estados, tenemos que poner el estado de posible cliente, ¿vale? Entonces, el estado de posible cliente va a ser intento de contacto, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en consideración es, ¿nosotros queremos que se aplique esta regla a todos los posibles clientes o nosotros queremos que se aplique esta regla a los posibles clientes que cumplan este criterio? Evidentemente, con la regla de flujo de trabajo que nosotros vamos a aplicar, nosotros lo que queremos es que se cumpla a todas las personas que tengan el estado de intento de contacto, ¿vale? Aquí, evidentemente, en los flujos de trabajo podemos agregar más de una condición, ¿ok? Más de un criterio. Entonces, nos vamos a siguiente y ahora nos dice, ¿qué acciones nosotros queremos realizar con este flujo de trabajo? Entonces tenemos que pueden haber acciones instantáneas o acciones programadas, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer ahorita es una acción instantánea. El flujo va a ser el siguiente. Cuando a nosotros un posible cliente o cuando nosotros creemos o editemos un posible cliente que esté en el estado de intento de contacto, la acción instantánea que nosotros queremos hacer es que a nuestro cliente le llegue o a nuestro posible cliente le llegue un correo diciendo, hey, que te hemos intentado contactar, por favor, contacta con nosotros o por favor, dinos en qué momento te viene bien, ¿vale? Entonces esto es lo que nos sirve o el objetivo de este flujo de trabajo al final es acercarnos, acortar las distancias entre la empresa y el posible cliente, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito cuáles acciones instantáneas nos permite realizar Soho CRM en este flujo de trabajo. Tenemos una actualización de campo, ¿vale? Una actualización de campo es, por ejemplo, si se cumple una condición, yo quiero que ya directamente se me actualice otro campo, ¿vale? Entonces, tenemos las etiquetas. Yo quiero que todos los posibles clientes que cumplan ciertas condiciones, que son las condiciones que están aquí arriba, le genere una etiqueta, ¿vale? Luego tenemos la notificación por correo electrónico. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aplicar el día de hoy, ¿vale? El día de hoy vamos a hacer dos flujos de trabajo. Vamos a hacer uno de notificación por correo electrónico y vamos a hacer otros de tarea a los comerciales. Esto es lo que nos sirve, por supuesto, la de notificación por correo electrónico, los que les comenté anteriormente. El hecho de nosotros poder acercarnos un poco más a este posible cliente y que sepa, y por supuesto que hemos intentado contactar con él. Luego tenemos la tarea, que es crearle una tarea a un posible cliente, pero esto al comercial, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos las funciones y el webhook, ¿ok? Las funciones son obviamente funciones ya que se encargan más que todo los programáticos en este caso de realizar, al igual que el webhook, que lo que hace es conectar dos herramientas, ¿vale? Entonces, nos vamos a la notificación por correo electrónico. Aquí
¿vale? Lo que nosotros tenemos que hacer es crear una plantilla, ¿vale? Aquí ya tengo mi plantilla creada, más sin embargo, yo voy a hacer buena y les voy a mostrar cómo crear una plantilla de forma rápida. Entonces, vamos a crear una notificación por correo electrónico. Le damos aquí a más, ¿vale? Y decimos, vale, el nombre de la plantilla, ¿cuál va a ser el nombre de la plantilla? Entonces, yo voy a poner aquí prueba, ¿vale? Prueba webinar, porque ya la mía, la que tengo establecida para el día de hoy, ya la tengo realizada. Prueba webinar. Entonces, destinatarios a quien yo quiero mandarle este correo electrónico. Elijo acá y aquí me van a aparecer las opciones a quien yo le voy a mandar este correo electrónico. Entonces me dice, disponible de posible cliente. Vale, pero ¿a quién yo le voy a mandar este correo electrónico? Se lo voy a mandar, estos dos primeros representan el correo electrónico del posible cliente. Esto representa al propietario de este posible cliente. Esto representa a quién ha creado este posible cliente, porque si bien es cierto, en muchas empresas hay personas que crean, por ejemplo, los comerciales muchas veces crean al posible cliente, pero luego se lo asignan a otra persona. Entonces, el propietario de este posible cliente puede ser otra persona, ¿vale? Y, por supuesto, quién administra a este propietario. O sea, son diferentes ámbitos de la propiedad del posible cliente, ¿vale? Pero ahora yo lo que quiero es una comunicación directa con el posible cliente. Entonces, yo voy a seleccionar aquí posible cliente, o sea, el correo del posible cliente, ¿vale? Entonces le doy a guardar y luego lo que tengo que hacer es la plantilla de correo electrónico. Lo que hago sencillamente es seleccionar plantilla, ¿vale? Entonces, como aquí ya tengo mi plantilla, una plantilla que ya he hecho, pues sencillamente la pondría. Pero en caso, imagínense que no tenemos plantilla y queremos crearlas de cero. Pues sencillamente nos vamos a crear plantilla, ¿vale? Entonces, la creación de plantilla nos va a llevar a otra página donde nos va a mostrar los tipos de plantilla que existen para el correo electrónico. Entonces, nos va a decir, por supuesto, que hay varios tipos de plantilla. La verdad es que es demasiado fácil. O sea, lo único que tenemos que hacer aquí es mover o arrastrar lo que nosotros queremos que aparezca dentro de esa plantilla. Recuerden que las plantillas de correo electrónico tienen que ser plantillas que los colores cumplan, por supuesto, con los colores corporativos de la empresa. Tienen que ser plantillas que vayan con la imagen de la empresa, ¿ok? Tienen que ser plantillas, por supuesto, así, plantillas que vayan directo al grano, ¿ok? Plantillas que digan, mira, hemos intentado contactar contigo y no hemos podido, por favor, devuelve la llamada. Es importante siempre, ¿vale?, tener en consideración que hay que poner los números telefónicos para que sepan por dónde contactarnos, de ser posible poner, por supuesto, la página web, las redes sociales un poco, para que el posible cliente sepa quién lo ha estado llamando, ¿vale? Entonces tenemos aquí los diferentes formatos que nos dan ya elaborados. Yo voy a coger esta de una columna, ¿vale? Le doy a seleccionar y aquí tengo que poner un nombre de plantilla. Este nombre de plantilla va a ser para solamente para nosotros saber de qué plantilla estamos hablando, ¿vale? Entonces yo voy a poner aquí prueba, webinar, ¿vale? Y voy a poner aquí, introduzca un asunto. El asunto va a ser, hemos intentado contactarte, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser esto. Y por supuesto, esto también nos puede servir para otro tipo de casos. Esto es un caso súper hipotético. Evidentemente, este flujo de trabajo nos puede servir y sería el mismo procedimiento tanto para contactos, cuentas o tratos, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí, por ejemplo, aquí ponemos el logo de la compañía, lo selecciono y ya directamente le doy a este botón, me dice, vale, ¿quieres una URL de la imagen o la tienes del equipo? Yo digo, yo la tengo del equipo. Directamente lo que hago es irme, ¿vale? Por ejemplo, aquí en descargas, creo que ya tengo los logos aquí de Millennials. Entonces yo voy a agarrar este logo, por ejemplo, y lo inserto. Entonces me está cargando el logo, evidentemente aquí podemos ajustar el tamaño, lo ponemos pequeñito, luego aquí, por ejemplo, ponemos cualquier imagen, ¿vale? Bueno, evidentemente cualquier imagen aquí en la prueba. Ya luego ustedes van a tratar de ver si quieren poner una imagen o no. A mí me gustan mucho las imágenes porque yo creo que llama la atención directa del lector, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí le digo, mira, vamos a poner este webinar que las personas que no lo han visto tienen que mirarlo, que está en nuestro canal de YouTube. Entonces insertamos esta imagen y ya directamente aquí ponemos los títulos. Si, por ejemplo, nosotros queremos que esta imagen contenga nuestra página web o, por ejemplo, nuestro canal de YouTube, ¿vale? Yo sencillamente me voy a ir aquí a YouTube, por ejemplo, y dentro de la página de YouTube voy a poner mi canal de YouTube y lo voy a insertar. Es decir, que cuando la persona clique directamente dentro de mi imagen, ya le vaya directamente al canal. O sea, estas son cosas que ustedes pueden realizar, todos los alcances que tiene,
pues por supuesto hacer el correo electrónico, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos visto aquí, por supuesto, se cambiaría totalmente el título, se cambia el texto, evidentemente ella te trae un texto, lo que hacemos es borrar, escribir, ¿vale? Aquí en enviar, si queremos, por ejemplo, poner unas propiedades del botón, es decir, cambiar el nombre del botón o enviar alguna URL, pues sencillamente le damos aquí y lo guardamos, ¿vale? Y ya directamente, pues, nos vendría. Entonces ya vamos, imagínense que ya hemos terminado esto, le doy guardar, prueba webinar, tenemos a seleccionar carpeta, vamos a poner la carpeta pública, en caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos diferentes flujos de trabajo para diferentes tipologías de clientes, ¿vale? Pues sencillamente podemos crear más carpetas. Entonces, vale, le doy a guardar, ya una vez que le doy a guardar, entonces aquí luego nos dice, vale, tenemos, aquí ya nos debería aparecer tanto el intento de contacto, que ya habíamos visto, que ya la teníamos, como la carpeta que hemos realizado en este momento. Entonces, nada, realizamos por supuesto un pequeño repaso. Entonces, hemos visto lo que son los flujos de trabajo, que son automatizaciones, hemos hablado acerca de cada uno de los puntos para poder realizar una automatización, ¿ok? Hemos hablado también de cómo realizar la automatización por correo electrónico y bueno, cabe destacar que he refrescado la página y se me ha ido todo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer aquí, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces tenemos que la nueva regla va a ser, por ejemplo, aquí le ponemos el nombre, intento de contacto, ¿vale? Entonces, en este intento de contacto hemos dicho que esto se va a ejecutar cuando se cree o se edite a un posible cliente. Y este flujo de trabajo lo tenemos que repetir siempre que se edite a un posible cliente. ¿Cuál va a ser la condición para que esto arranque? Entonces, la condición va a ser, por favor, que en el estado de posible cliente esté, ¿vale? O contenga la fase 1. La diferencia entre es y contenga es que es solo esto, punto y coma. Y contenga es que contenga dentro de la frase intento de contacto, ¿vale? Quiere decir que, por ejemplo, puede agarrar en caso de que yo haya puesto una S de más o lo que sea, si yo pongo contenga, directamente me va a coger intento de contacto, ¿vale? Esto, ya como ya están preasignadas, pues no pasa nada. Pero esto es en caso de que, por ejemplo, escribamos nosotros la opción dentro de la condición. Entonces dijimos aquí que la acción instantánea va a ser por correo electrónico. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar la plantilla. Cabe destacar que como refresqué la página, no se me guardó la plantilla. Pero bueno, ya sabemos cómo realizar la plantilla y esto aquí es lo que a mí me interesa y lo importante. Y bueno, en caso de que, por ejemplo, nosotros queramos crear otra condición, una vez que se edite y se cree un posible cliente, pues sencillamente lo agregamos aquí. Evidentemente, la condición va a ser diferente, obviamente, a la primera condición que hemos puesto en este caso. Entonces, le damos a guardar y sencillamente aquí tenemos intento de contacto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a crearnos a un posible cliente, que yo, por cierto, estoy aquí porque ya había hecho pruebas anteriores, me voy a eliminar, para volver a hacer una prueba donde podamos corroborar la información, ¿vale? Que nos haya salido todo bien. Entonces, aquí, como ya les he explicado también en el webinar anterior, aquí vamos a agregar manualmente a un posible cliente. Y aquí lo que nos interesa es poner normalmente el nombre de la empresa. Yo aquí voy a poner Millennials Consulting, ¿vale? Y voy a poner aquí prueba para saber que hay que luego eliminar esto. Esta de posible cliente de momento lo voy a poner en 0 y por supuesto es súper importante tener aquí el correo electrónico para que esta regla pues pueda saltar. Entonces eventos@millennialsconsulting.es. Entonces aquí le damos a guardar, lo guardamos y ahora, como les he dicho anteriormente, vamos a cambiar el estado a intento de contacto. Entonces, cambiamos el estado de intento de contacto, refrescamos un poco la página y ya directamente nos debería de saltar que a este posible cliente se le ha enviado un correo, ¿ok? Esto lo que nos evita es, número 1, que cada vez que pongamos la fase de intento de contacto, nosotros tengamos que estar realizando un correo para enviárselo. O sea, aquí más o menos perdemos aproximadamente por lo bajito 10 minutos. Entonces, imagínense dejar de perder 10 minutos mandándole a cada vez que intentes contactar con un posible cliente, con un cliente o lo que sea, 10 minutos. Entonces, aquí es cuando realmente nos damos cuenta de que tenemos que dejar de hacer tareas repetitivas y que nosotros tenemos que enfocarnos más en la estrategia comercial, ¿vale? Para poder acercarnos un poco más al cliente y poder vender más. ¡Charán! Aquí cuando ponemos correo electrónico, nos aparece, hemos intentado contactar contigo, ¿vale? Y ya directamente
nos aparece aquí el mensaje de lo que le hemos querido poner, pues, a este posible cliente que hemos intentado contactar. Entonces, ya vimos cómo se realiza el primer flujo de trabajo. Entonces, ahora vamos a realizar otro flujo de trabajo. Y ahora este flujo de trabajo va a ser más que todo para los comerciales, ¿vale? Entonces, este flujo de trabajo, vamos a hacer un flujo de trabajo con los contactos, ¿vale? Que estén en la fase de no contactado, ¿vale? Entonces, aquí nos vamos nuevamente a las herramientas, lo que está aquí al lado del logo, nos vamos a crear una regla y la regla se va a llamar recordatorio de comercial, ¿vale? Esto va a ser, bueno, el módulo lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en los contactos, ¿ok? Entonces voy a poner aquí tarea comercial. Aquí, por supuesto, la descripción es importante ponerla, ya que, por ejemplo, hay veces que llegan personas nuevas a la empresa, quieren saber de qué van los flujos de trabajo que tenemos. Entonces, bueno, lo mismo, señores. ¿Cuándo desea ejecutar esta regla? En este caso, yo deseo ejecutar esta regla, ¿vale? Cuando nosotros creemos o editemos a un contacto, ¿vale? Que esto se repita cada vez que se edite a un contacto. Y la condición va a ser, por ejemplo, que cada vez que haya un contacto de nosotros que esté en no contactado, esto es súper importante, y ojo, a nuestros comerciales les llegue una tarea de llamar a este cliente que no se le ha contactado, ¿vale? Porque si ya lo hemos convertido a posible cliente y todavía no lo hemos contactado, allí hay una tarea comercial que está fallando. Entonces, eso es más que todo para acortar los tiempos, para nosotros saber, por ejemplo, cuáles son las tareas que tenemos pendientes, que por qué no hemos tratado de contactar, por qué tenemos tanto número de personas, por ejemplo, que no hemos contactado, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos ayuda más que todo es a la organización. Entonces, vamos a poner aquí que el estado de contacto, en este caso, es, por ejemplo, el no contactado, ¿vale? Siguiente. Entonces, la acción instantánea que yo quiero realizar, ya vimos cómo realizar una notificación por correo electrónico, vimos cómo realizar una plantilla de correo electrónico. Entonces, ahora lo que yo quiero es crearle una tarea a este comercial, perdón. Entonces, realizamos aquí nueva tarea. En el asunto ponemos contactar a este contacto o a este cliente, ¿vale? Entonces, la fecha aquí, fecha del vencimiento. La fecha del vencimiento, nosotros ponemos la fecha en la que se desencadene esta acción, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de, vamos a explicar esto. Tenemos que vamos a contactar a este cliente en la fecha desencadenante. Fecha desencadenante quiere decir cuándo se desencadena esta acción. Luego, la fecha de recontactar es la fecha que tenemos nosotros para recontactar, por ejemplo, a este cliente. Fecha de último impacto, entendiendo como último impacto cualquier impacto comercial que se le haya hecho a este cliente. Por ejemplo, si lo hemos llamado, si le hemos mandado un correo, si le hemos dejado una nota, ¿vale? Cualquier tipo de impacto, ¿ok? Pues se va gestionando dentro del CRM y se va agregando dentro de la ficha de este cliente, ¿vale? Fecha y hora de aceptación. Vale, quiero contactar a este cliente en el momento que me ha aceptado la campaña de GDPR, ¿ok? En la hora de creación, ¿vale? Esta hora de creación viene per se en el software. Una vez que nosotros, por ejemplo, subimos una base de datos, la hora de creación de este contacto va a ser esta, ¿vale? Esta ya viene per se con la herramienta. Luego tenemos la hora de modificación que hemos realizado que hemos modificado cualquier cosa dentro de este cliente, la hora de la última actividad que hemos hecho, esto es un poco parecido a la fecha de último impacto, ¿vale? La primera visita que hemos hecho, la visita más reciente, ¿vale? O por la fecha de nacimiento. En estos últimos casos dependerá también, como les he dicho anteriormente, de cada uno de los casos y las estrategias comerciales que se tengan. En este caso yo voy a poner la fecha de que se desencadene, pues esto, más 0 días. Es decir, me interesa que en el momento en que esté en estado de no contactado, directamente le salte a mi comercial una alerta, ¿vale? Aquí el estado puede ser que ya haya iniciado, que esté aplazado, que esté en curso o que esté completado, ¿vale? Aquí, por supuesto, lo vamos a poner como no iniciado porque evidentemente esta tarea de momento no la hemos realizado. Entonces, aquí la prioridad, nosotros podemos designarle a cada una de las tareas las prioridades que tiene. Si es una prioridad alta, llamar a este contacto, si, bueno, si puede esperar un poco, si es más bajo, ¿vale? Y luego aquí nosotros podemos poner, por supuesto, seleccionar, por ejemplo, si yo tengo comerciales únicamente dedicados a hablar con estos clientes que no se han contactado, pues yo directamente le asigno a este comercial, ¿vale? Y, por supuesto, notificar al asignatario o recordar al asignado. En este caso, tenemos que recordar al asignado.
Entonces, recordar el asignado, yo siempre me gusta ponerlo a las 8 de la mañana, bueno, aquí dice 8 de la noche, a las 8 de la mañana para que lo que lleguen a la oficina ya tengan, por supuesto, todas las tareas que tienen que realizar, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo mediante una ventana emergente, ¿vale? Porque podríamos mandarle un correo electrónico al comercial o podríamos mandarle una ventana mediante una ventana emergente. Entonces, guardamos y asociamos y aquí lo guardamos, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos ver, por ejemplo, todos los flujos de trabajo que hemos hecho a uno de nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, nos vamos a contacto. Vamos a ver aquí en contacto a quienes tenemos en no contactados. Vamos a crear un nuevo contacto. Vamos a refrescar la página, creamos un nuevo contacto y ya así nos damos cuenta de cómo se maneja este flujo de trabajo, ¿vale? Por supuesto, si tienen cualquier duda, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos, nos pueden llamar, ¿ok? Y recuerden que lo importante de todo esto es, por supuesto, el tema de la consultoría, ¿vale? En plan, la consultoría, nosotros lo que hacemos es realizamos una consultoría, vemos todas las necesidades que tenemos, luego realizamos la implantación del CRM o la pueden realizar ustedes mismos bajo nuestra ayuda, ¿vale? Y luego, por supuesto, la formación, que para mí es una de las cosas más claves porque evidentemente esto es una transformación digital de las empresas, esto es acortar los tiempos, ¿ok? Al final el CRM lo que te ayuda, por supuesto, con los flujos de trabajo es a que tú sepas manejar mejor tus tiempos, ¿vale? Y por supuesto no desaproveches nada. Entonces aquí ponemos prueba, voy a poner el mail de una de mis compañeras y aquí lo único que me pide de forma obligatoria es el apellido, ¿vale? Entonces, esperamos a que se cree, por supuesto no he puesto el estado de posible cliente, el estado de contacto, perdón, entonces nos vamos aquí al estado de contacto y por supuesto decimos que este contacto no está sin contactar, ¿vale? Todavía no hemos contactado con este contacto. Entonces vamos a refrescar la página nuevamente. Entonces, bueno, ya sabemos lo que son los flujos de trabajo, sabemos lo que son las automatizaciones, ¿ok? Sabemos de qué representa cada uno de las acciones que nosotros tomamos al momento de hacer un flujo de trabajo. Esto es sumamente importante, ¿vale? Y, por supuesto, sabemos todos los beneficios que nos trae realizar flujos de trabajo, ¿vale? Por supuesto, también los flujos de trabajo son súper importantes, por ejemplo, para generar algún tipo de oportunidad. Resulta ser que nosotros cada 2 meses tenemos que empezar a generar oportunidades. Entonces, allí luego podemos hacer un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo que me diga que, mira, que cada vez que, por ejemplo, pasen 2 meses sin contactar a este cliente, sin realizarle una modificación o lo que sea, me salta una alerta de generación de nueva oportunidad. O sea, hay millones de cosas que se pueden hacer con el flujo de trabajo, ¿vale? Cabe acotar que, por supuesto, este vídeo, o sea, este webinar es un webinar exclusivamente para ir viendo de qué forma lo podemos hacer, ver cuáles son los alcances, ¿vale? E ir conociendo poco a poco la herramienta, ¿vale? Entonces, miren, esto es lo que le va a venir la ventana emergente al comercial, ¿vale? Entonces aquí me dice, aquí tienes hoy que hacer una tarea, ¿vale? Entonces yo me meto dentro del posible cliente y dentro del cliente, perdona, del contacto y vemos que tenemos aquí una actividad abierta con este cliente. Entonces me dice, hey, tiene una actividad abierta con este cliente que es contactarlo y aún no ha iniciado y la fecha de vencimiento para contactar a este cliente es el día de hoy. Es decir, esta tarea la tienes que realizar el día de hoy, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros dentro de un contacto queremos crearle una tarea, queremos crear un evento, ¿vale? Lo hacemos aquí dentro de tareas abiertas. Pero bueno, esto ya es material para otro webinar. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Es importante, por supuesto, que todas las dudas que tengan nos las aclaren. Cabe destacar que estamos haciendo estos vídeos, por supuesto, para transmitirles nuestros conocimientos, para decirles un poco de qué forma se pueden hacer las cosas y que es posible la digitalización en las empresas y que lo más importante es que empecemos a digitalizar nuestra cabeza, porque esto es algo que avanza, que cada vez va avanzando y nos tenemos que aprender a montar en el carro. Y para eso estamos aquí nosotros, para montarnos en el coche con ustedes y que, bueno, que vayamos avanzando todos juntos. Todos estos vídeos los vamos a montar luego en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, por supuesto, a nuestro canal de YouTube para que puedas tener de primera mano todos los vídeos y asimismo nuestra newsletter que todos los meses mandamos una newsletter con toda la información de Business Intelligence, mandamos información de SEO, mandamos información de Soho. Yo creo que es información que la verdad tú y tu empresa lo van a agradecer muchísimo. Gracias por la atención prestada, gracias por todas las visualizaciones y pues nos vemos en el siguiente webinar. Chao, chao.